Hola Luis, hola a todos los que nos siguen en todos los rincones de América Latina, en España, en Italia, en los Estados Unidos y hasta donde llegue la transmisión de los ignorantes, siempre saliendo de la ignorancia un tema a la vez. Hoy con una invitada que nos la deseábamos, como decía Luis, desde el primer momento que teníamos la posibilidad de tener este espacio y finalmente se nos hizo realidad el sueño. Doña Amparo, un placer saludarla. Muchísimas gracias. La alegría también para mí de poder estar sobre todo en medios alternativos, en donde puedes decir las cosas sin miedo y por el otro lado, en donde la gente puede saber que hay un proceso de formación más que de formación más que de una información suelta, sin relación, ¿no? Claro, nosotros acá intentamos, Amparo, más allá de contar qué pasó, es intentar ahondar en por qué pasó. Y estamos, sin duda alguna, viviendo momentos históricos sin precedentes que tienen al mundo de cabeza. Entonces, bienvenida y contanos, ¿cómo entra Amparo Medina a la ONU y de qué se trata esta organización que ha utilizado su prestigio prácticamente como una infalibilidad papal? Lo que diga la ONU es santa palabra, y eso ha gestado que la sociedad, cuando la ONU sugiere algo o dictamina algo, todo el mundo lo acate a como viene. Cuéntanos un poco, llénanos de información, sácanos de la ignorancia en todo lo que puedas. Bueno, como les decía, gracias por la invitación. Realmente para mí es una alegría poder estar ahí con ustedes. Y bueno, ¿cómo entré a la ONU? La verdad es que como todos los jóvenes profesionales, ¿no? Entré con 24 años de edad. Venía estudiando un posgrado en España por un tema político que tuve yo aquí en el país. Tuve que salir del país como refugiada política a España. Estudié y regresé cuando hubo un cambio de gobierno de derecha a centro izquierda. Muchos de mis amigos estaban vinculados en esta área, entonces empiezo a trabajar como asesora del ministro de Educación y empezamos con un grupo de jóvenes profesionales a crear un programa, el primer programa latinoamericano de educación preescolar no formal en barrios de extrema pobreza y además en zonas rurales, e inclusive fue bilingüe con quechua incluido en el área de preescolar. Entonces fue realmente un proyecto que nos premió la OEA. Recibimos muchos premios internacionales, muchos reconocimientos, y es ahí donde UNICEF me invita a trabajar con ellos como consultora. Empiezo a trabajar como consultora generando procesos de educación preescolar no formal, el tema de los derechos de los niños también empezamos ahí a impulsarlo, todavía no había la convención, y es en el año, estoy hablando en el año 1990 exactamente. En 1990 empezamos ya con el tema de los derechos de los niños y me fui vinculando como consultora, porque eso a nivel profesional te permite muchas garantías, ganas mucho, tienes tiempo para estar en casa y estar también con la familia, con los hijos. En ese tiempo yo ya era mamá, entonces la verdad me fascinó. Amo ser consultora, toda la vida he sido consultora de varias organizaciones internacionales, Naciones Unidas, GTZ de Alemania, el COPS de Italia, siempre trabajando en campo. Yo soy muy operativa, es decir, no soy de políticas sociales, soy más bien operativa de gestiones sociales. Entonces, ahí fue donde conocí UNICEF, Naciones Unidas, la Oficina de la Mujer, el tema de derechos de los jóvenes, salud sexoreproductiva, género. De 1990 hasta el 2004, paso por diferentes agencias de las Naciones Unidas y diferentes agencias de varias organizaciones internacionales. El punto de quiebre que yo tuve con las Naciones Unidas fue básicamente en dos espacios. Un espacio en donde los derechos se convirtieron en caprichos, ¿no? Donde yo quiero, yo siento, yo necesito, y prácticamente fuimos eliminando el derecho de los demás. El primer punto fue el derecho de los niños. Entonces, los padres de familia quedaron prácticamente sin derechos porque los chicos eran los que imponían su querer, su parecer, sus emociones, sus sentimientos. El ejemplo práctico de todo esto es el sistema educativo. Todos tienen derecho a la educación. El problema es que si yo tengo para pagar a mi hijo una escuela superior, una escuela privada, un colegio privado, una universidad privada, ya no es un derecho, es un privilegio. Y los chicos tienen que tener claro, porque tengo más que los que más tienen, que los demás. Igual pasa en el tema de salud. Si yo tengo un sistema de salud privado, médico privado, odontólogo privado, ya no tienes un derecho, estás con un privilegio.
Entonces, cuando yo confundo los derechos con privilegios, automáticamente se vuelve una dictadura. Y esa dictadura se la fueron pasando a los jóvenes, se la fueron pasando a las mujeres, y prácticamente las leyes hoy se regulan en función de sentimientos, no en función del bien común. Es decir, convirtieron los sentimientos en políticas públicas. Así es, y prácticamente en una dictadura en donde lo que yo siento es lo que tiene que primar, lo que yo quiero es lo que tiene que primar, lo que yo necesito es lo que tiene que primar, no me importa los demás, es lo mío. Y hoy lo estamos viviendo prácticamente con la COVID. En este momento tú ves que se ha dado automáticamente paso a una dictadura de emociones y no una dictadura de políticas públicas que te permita, en procesos de autodisciplina y mejora de la situación, hacer que este momento duro que estamos viviendo los países pasen, sino que es lo que yo quiero, lo que yo necesito, y ese es mi derecho. Y la gente no piensa en el bien común, la gente no piensa en el otro. Luego el otro punto fue el aborto. Yo siempre fui una mujer que defendió el aborto, trabajé a favor del aborto, a favor del género. Es más, coordiné el proyecto de salud sexual y reproductiva para la región del Pacífico con una consultoría con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Participé de un aborto y por primera vez me vi cara a cara con lo que era el aborto. Por primera vez vi un bebé destrozado, por primera vez vi lo que la mujer sufre en el aborto, lo que se desangra en un aborto. Entonces ahí es como cuando mujer me cuestioné qué es realmente el derecho de la mujer a qué. Ella es la que pone el cuerpo, ella es la que pone la sangre, ella es la que mata a su hijo y el bebé queda destrozado en un frasco de cristal en donde el médico tiene la osadía de contar las partes. Tú lo que ves son restos humanos, manos, pies de un humano. Entonces, ahí fue el gran cuestionamiento frente al tema del aborto. Salgo definitivamente de las consultorías, empiezo a investigar el tema, porque si es tan desastroso para la mujer, si es tan desastroso para los jóvenes, ¿cómo es que lo seguimos hablando como un derecho? Al hombre lo que le costó, a la pareja de mi amiga, lo que le costó fue $300, o sea, él le dolió el bolsillo. La que se quedó en la cama del médico fue ella. Entonces, tú no puedes decir que eso es un derecho. Eso es un crimen que acaba con la mujer, un crimen que acaba con un niño. Empecé a investigar, empecé a trabajar, siempre he sido como así de tratar de ver las cosas desde lo más racional que desde lo emocional, y me di cuenta que en el fondo lo que había era un gran negociado con las organizaciones de las mujeres, un gran negociado con las organizaciones internacionales, y al fondo de todo esto estaban las farmacéuticas que ganaban millones y millones de dólares y que impulsaban políticas públicas con el nombre de salud, con el nombre de educación, que a la larga les beneficiaban solo a ellos. Te voy a poner un ejemplo. Si es que fuera una empresa de gaseosa, voy a ponerle el nombre sin darle la publicidad, pero poner la Coca-Cola, decide entregar fondos para la mejora de educación de la gente. Pero su condición es que en todas las escuelas públicas haya dispensadores de Coca-Colas. Esa es la obligación a cambio del dinero que le está entregando. Pero a cambio de eso también hay una publicidad en donde te dicen que la Coca-Cola te va a mejorar la salud, te va a volver más joven, te va a volver más activo, te va a volver más inteligente. Y en fondo se hace una ley en donde la Coca-Cola es el principal producto que tiene que entrar a escuelas y colegios como un tema de salud pública. A la larga, todo el mundo va a consumir, va a verlo como una prioridad, inclusive se va a ver un consumidor, van a haber maestros capacitando sobre el tema, y a la hora de la hora, ¿quién gana? Esto es lo que pasa con la anticoncepción, eso es lo que pasa con el aborto. Estas empresas te regalan dinero, estas empresas te dan fondos públicos, estas empresas te entregan políticas para que sean ellos sus productos que ganen. ¿Cuánto han ganado el último año? $475 millones, solo en el Ecuador. En el año 2019, 2020, Ecuador vende $1,5 millones en preservativos y anticonceptivos mensualmente, en un país de 14 millones de habitantes en esa época. De eso estamos hablando, de un negocio millonario en donde en lugar de políticas públicas lo que se hace es beneficiar de manera directa a empresas. Eso me lleva a una pregunta. Para que haya un negocio,
se necesita más de una parte. Yo puedo tener como empresa el interés de publicitarme, el interés de montar mi ganancia, pero necesito la colaboración de la otra parte. En el ejemplo que dabas es la empresa de gaseosas y la escuela, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace a las Naciones Unidas tan vulnerable o tan susceptible o tan colaboradora con los intereses de ese tipo de empresas? ¿Qué obtiene las Naciones Unidas y por qué es tan vulnerable, por qué está tan expuesto? A ver, las Naciones Unidas tiene 3 elementos que hay que analizar. El primer elemento es cómo nace las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de millones de personas que fueron, sobre todo, masacradas, asesinadas, maltratadas, violentadas todos sus derechos, a pretexto, sobre todo, de una posición de ser superior al otro. Es un tema de creerse una raza superior y eliminar al otro por eso. Entonces, un supremacismo ideológico, ¿no? Un fascismo ideológico. Entonces, prácticamente todo esto que fue gestado en escuelas y colegios de Alemania, porque no fue gestado políticamente, fue gestado educativamente, que ese es el riesgo de que nos laven el cerebro en las escuelas y colegios. Entonces, nace como una prioridad para gestar proyectos de desarrollo que impidan que este proceso vuelva a nacer en el mundo entero. Entonces, se montan proyectos educativos, proyectos de salud, se crean proyectos de participación ciudadana, proyectos en donde se habla de la democracia, de los derechos humanos. Se monta un aparataje de proyectos que tienen que ser implementados en las naciones que son parte de las Naciones Unidas. A cambio de eso, las Naciones Unidas se comprometen a entregar dinero, las famosas cuotas o el cuoteo que se llaman, ¿cierto? Estas cuotas que yo entrego por ser parte de las Naciones Unidas se ven traducidas en proyectos de desarrollo social en mi país. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de la historia, las Naciones Unidas no ha sabido dar respuesta a las necesidades de los países, no ha sabido ser el ente que realmente regule muchas situaciones conflictivas en las diferentes regiones del mundo entero. Entonces, yo lo que hago como país es, mira, como tú no me ayudaste como yo esperaba, no te voy a dar el porcentaje que yo te tenía que dar de dinero, pero tampoco me quiero salir de las Naciones Unidas, entonces te entrego un porcentaje pequeñito, pero no lo que debía darte. Entonces, claro, las Naciones Unidas entra en crisis económica porque no tiene el dinero suficiente para poder activar los proyectos que ya estaban trabajando en las diferentes regiones del mundo. Ahí aparecen mágicamente las farmacéuticas, las organizaciones internacionales, empresarios que le dicen, mire, Naciones Unidas, usted no se preocupe, usted necesita tanto, perfecto, yo le voy a dar. Pero vamos a lavar. Exacto, vamos a lavar el dinero. Yo le voy a donar a una ONG que tenga la filial mía, porque ellas tienen sus propias ONGs, mi filial le va a entregar a usted el dinero. Así se lava el dinero. Se lava, por ejemplo, la farmacéutica le entrega a la IPPF, que es una ONG específicamente de salud sexual reproductiva. Entonces, la IPPF, ¿qué es lo que va a dar en convenio con la ONU? Salud sexual reproductiva. Te estoy hablando de una danza de millones de dólares. Entonces, yo te entrego 300 millones de dólares para un proyecto de salud sexual reproductiva. En este convenio, la ONU hace convenio con los ministerios de Educación y Salud para implementar el proyecto, y en este convenio con los ministerios de Salud participan varias ONGs chiquitas que son justamente sus pequeñas filiales en los países en donde se va a implementar el proyecto. Entonces, el dinero siempre va a ir a los mismos. ¿Cuál es el lavado de dinero? ONG, Naciones Unidas, ministerios de educación, porque además les resulta gratis los maestros, les resulta gratis los médicos, les resulta gratis el recurso humano. Bajo la política a mis mismas ONGs que son contratadas y se convierte en política pública, entre comillas, de desarrollo social. Eso es lo primero. Cómo fue formada, cuáles son sus fines y a lo largo cómo estos fines fueron mermados con temas económicos de los cuales aprovecharon estas organizaciones para dar dinero a la ONU. Lo segundo es el tema de la relación que tienen estas ONGs, ¿no? O sea, es el tema de cómo la relación de las Naciones Unidas con nuestros países es una relación de poder. Entonces, las Naciones Unidas se han convertido en legisladores, se han convertido en presidentes, se han convertido en ministros de educación. Entonces, constituyeron la soberanía nacional. Atentan la soberanía de todos los pueblos. Entonces, lo segundo es que como las Naciones Unidas genera fondos para poder ayudar a los países, sobre todo más pobres,
ha generado una relación de poder. Entonces, yo te doy el dinero a cambio de que tú cumplas estas políticas públicas. Pero como además esta ONG que se ha convertido en dueña del mundo, también tiene sus filiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y todas estas filiales que son un solo bloque, un solo modelo interactuado, modelo interinstitucional y que interactúa en todos los espacios. El país que no acepte sus políticas públicas o que no esté acorde a lo que ellos dicen, automáticamente quedan eliminados del resto de políticas. Si yo no acepto un préstamo del Fondo Monetario Internacional con sus exigencias, también me estoy poniendo en problemas en políticas de salud y en políticas de educación, porque no voy a recibir el dinero que se me estaba ofreciendo para mejorar la calidad educativa, para mejorar las escuelas, para mejorar los centros de salud de mi país, ¿no? Entonces, ese modelo de gobierno mundial que tiene las Naciones Unidas es porque existe un chantaje internacional de fondos internacionales. Y lo tercero es la venta de marketing y publicidad que tienen. Tienen un sistema de marketing y publicidad que siempre termina analizando el problema del país, analizando la situación del país y presentando su solución, su respuesta como la única y la valedera. Entonces, si tú eres un médico de cualquier país de América Latina que has estudiado, masterado, PhD, eres doctor, maestro de universidad, escribes libros, científico, pero te opones a una de las políticas de las Naciones Unidas o de la OMS, eres un pobre ignorante. Eres un pobre sinvergüenza que no sabe absolutamente nada, ¿no? En Argentina hubieron muchísimos casos de investigadores. Hay un doctor que tiene un proyecto de nutrición famosísimo en Argentina, se me acaba de ir el nombre. Él se atrevió, es un hombre súper reconocido a nivel de toda Argentina, ha salvado millones y millones de niños durante todos sus proyectos de nutrición a lo largo de la historia de Argentina. Este doctor se atrevió a ir en contra del aborto y las Naciones Unidas se atrevió a decir que era un pobre ignorante que desconocía de todo tema médico-científico. Entonces, este tema de marketing en donde yo soy la solución, este tema de marketing en donde yo soy el dueño del mundo, es el problema que atravesamos ahora. Y el anti-marketing contra todos aquellos que vayan en contra de sus idealismos. Comentabas que cuando entraste a la ONU, te llamó muchísimo la atención precisamente por lo que ganabas. Se pagaba muy bien. ¿Es cierto que una persona que trabaja en la ONU tiende a veces hasta ganar más que el presidente o el gobierno que la envía? Muchísimo más. Y todas sus ONGs igual. Mira, un consultor, en la época que yo te estoy hablando, la última consultoría que yo hice fue del 2000 al 2004. Un consultor de las Naciones Unidas en esa época ganaba entre $4,000 a $4,500. Te dan auto, te dan tarjetas para que tú hagas las compras, tienes tienes presupuestos. Mi proyecto era de $6,5 millones. Entonces tienes un presupuesto para invitarles a los senadores, congresistas, para invitarles a comer, para mandarles a estudiar lejos. Entonces, por ejemplo, le mandas, a ver, aquí hay un sistema perverso, o sea, te voy a ser súper sincera, es un sistema perverso. Por ejemplo, ¿cómo seleccionamos nosotros? Hacemos lo que se llama la zona de cabildeo. Cogemos a todos los senadores, diputados, legisladores de nuestros países y hacemos un mapeo de quiénes tienen más prestigio, quiénes son de extrema derecha, de extrema izquierda, quiénes tienen debilidad, quiénes tienen ansia de poder y todavía no lo han logrado. Entonces, coges a ese típico legislador mediocre que viene de una ciudad pequeña, que además quiere sobresalir, o al típico legislador joven que además tiene una buena pinta y que quisiera ser el nuevo in del momento. Esos son los legisladores que tú escoges. O sea, aquí un legislador que crea que las Naciones Unidas le escogió como su cara pública para defender un proyecto, mira, es un bobo, la verdad, porque no se da cuenta que fue elegido bajo un parámetro en donde yo lo que hago es decirle, mire, señor legislador, usted va a ser el defensor de los derechos de las mujeres, usted va a ser la cara pública del defensor de los derechos en este momento de los más vulnerables. Pero para que usted esté mejor, yo le voy a mandar a Alemania a estudiar un curso de derechos de salud sexual reproductiva,
le voy a mandar a Canadá a especializarse en un curso de género, y viene con un cartoncito bien bonito que dice especialista o masterado o diplomado en políticas de salud sexual reproductiva. Y su mamá aplaudiendo porque la ONU lo mandó a Canadá, claro. Claro, entonces el momento en que tú ves que todo esto se da, él viene y la misma empresa de las Naciones Unidas, porque es una empresa, no es una ONG, es una empresa bien montada. Esta empresa de las Naciones Unidas lo pone en la cara pública, le hace las campañas en publicidad, le hace las campañas en medios de comunicación, le pone en el centro del huracán para que él empiece a salir, y además él siempre va a hablar de que yo con el respaldo de las Naciones Unidas, yo con el respaldo de la OPS, yo con el respaldo de la OMS, las investigaciones que yo tengo son estas porque son expertos en datos, expertos en estadísticas, porque para eso les formamos. Como Naciones Unidas les formamos para que sea experto en decir números, en decir estadísticas, en decir cuadros, en enumerar proyectos, en enumerar realidades. Sabe del caso de la chica de 12 años que fue violada por el papá y que además fue pegada, maltratada, abandonada, y sabe que está en el pueblo de Timbuktu, porque además se buscan unos pueblos lejísimos, abandonada en extrema derecha, en extrema pobreza, y claro, el momento en que la situación se da, todo el mundo dice, pobrecita, hay que legalizar el aborto por violación porque fue violada, ¿cómo es posible? Tú empiezas a investigar, en su vida ese legislador ha pisado ese pueblo, en su vida ese legislador ha hecho algo por esa niña, en su vida ninguna ONG ha hecho algo por esa ciudad, por ese pueblo, por esa familia. Lo único que hacen es utilizar ese caso para vender una propuesta que se convierte luego en una política pública que les deja millones de dólares, porque el aborto por violación deja millones de dólares, porque luego es la ventana por donde se entra absolutamente todo. Es el caso bandera, el caso emblema. Exacto. Entonces yo tengo dinero para capacitar a ese médico, tengo dinero para hacer esa campaña, tengo dinero para también comprar medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formo maestros, formo médicos para que estén en mi línea. ¿Cómo les formo? Les mando a los super hoteles de 4 o 5 estrellas a darles la super comida, la super capacitación, y además te venden como lo ultra importante, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta un técnico de las Naciones Unidas? Te presentas como máster, PhD, doctor, investigador, además eres el que ha sido premiado por las mismas Naciones Unidas, ha descubierto el agua tibia, entonces nadie se puede atrever a contradecirle a ese super genio que está frente a ti. Entonces, el super genio capacita maestros, el super genio capacita profesores, el super genio capacita médicos, y a la hora de la hora todo el mundo empieza a repetir como lorito el discurso que el super genio de la ONU te dijo que repitas. Es básicamente una versión glorificada de la falacia de autoridad. Claro. Exactamente. Se han tomado la academia, se han tomado los medios de comunicación y se han tomado los centros educativos de nuestros hijos. Eso es el problema. Y me imagino que cuando esos legisladores, por ese premiecito que le dieron o ese caramelo que le dieron, te enviamos a estudiar a tal lugar, regresa a su país y genera de vuelta a las Naciones Unidas legislaciones a favor del aborto, legislaciones a favor de esto y de lo otro, las Naciones Unidas más caritas felices pone en su currículum para que todavía tenga muchísima más credibilidad. Así es, te voy a dar 2 casos concretos. Bachelet de Chile. Bachelet de Chile, a pesar de que Chile comprobó que con aborto cero era el país que mejor política de salud pública tenía en tema de atención materno-infantil, la mejor de toda América, mejor que la de Canadá, con 0 muertes materno-infantiles. A pesar de todo eso, Bachelet metió la despenalización del aborto en Chile. ¿Cuál fue su premio? Ahora es oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Estados Unidos, en Washington. ¿Cuánto gana la señora? La señora debe estar ganando por los $25,000 mensuales, más carro, más casa, más absolutamente todos los beneficios de ley y además gastos de representación, porque eso también te pagan. El segundo caso, la señora Aído de España, que fue muy característica por decir que lo que una mujer embarazada tenía en su vientre no era un niño, ¿no? Desconoció que era un ser humano y se burló el momento que le indicaron la imagen de un bebé de 10 a 12 semanas, desconociendo que podía ser un hijo y desconociendo que era un ser humano, una verdadera ignorante. Pues por haber ampliado el espacio de aborto en España, hoy es la oficial de la Oficina de la Mujer en el Ecuador.
¿Cuánto gana la señora? Unos $20,000 con todos los gastos, 20,000 mensuales, ¿no? Con todos los gastos pagados, más casa, más carro, más gastos de representación y más todo el poder que tiene porque ella entra a los legisladores cuando le da la gana, porque ella entra al Ministerio de Educación cuando le da la gana y ordena a quién le da la gana, cuando le da la gana, en donde le da la gana, ¿a cambio de qué? A cambio de dinero. Casi que es un cargo diplomático. Un cargo diplomático entre comillas, porque lo que es un cargo de espiación internacional en donde espía las políticas públicas de nuestros países para poder implementar los proyectos de sus empresas para que sigan ganando mucho dinero, porque si tú te opones, automáticamente hay un cargo en contra del gobierno. El caso Perú, que acaba de pasar ahora hace unas semanas, en donde Perú ha sido sancionado por un informe de su especialista de las Naciones Unidas, porque Perú no legisló a favor del aborto y además no permitió que una mujer aborte de 7 meses, de 7 meses, un bebé de 7 meses. O sea, no se le permitió asesinar a su hijo de 7 meses. Perú ha sido sancionado porque este bebé tenía hidrocefalia. Entonces, el bebé, como no le pudieron matar, porque igual murió el niño luego de un tiempo, entonces, como no le pudieron matar antes de nacer, pues el problema fue que ahora Perú está siendo sancionado. Amparo, ahora que mencionabas a Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, implementar una agenda abortista en un país donde era completamente innecesaria, deja en evidencia que ese era su mandato de las Naciones Unidas y lo implementó. Ahora, como funcionaria directa de las Naciones Unidas, tiene una agenda país por país, en donde, no sé si la palabra correcta es sugiere, pero dicta que se debe, y lo pone como un tema de emergencia, que los gobiernos deben en este momento abrir las puertas de las cárceles para que los privados de libertad salgan, pero con unas características específicas. ¿Qué tiene que ver la agenda abortista de Michelle Bachelet con la nueva agenda en cuanto al tema de las cárceles en Latinoamérica? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay una relación? Mira, si tú te das cuenta, a lo largo de la historia hemos visto 3 actores progresistas o 3 actores de estos de la cultura de la muerte, que prefiero llamarles yo así, cultura de la muerte, enmarcados dentro de todo el orbe internacional, ¿no? Entonces tenemos primero el tema de todo lo que tiene que ver con droga, todo lo que tiene que ver con aborto, salud sexual reproductiva, género, y todo lo que tiene que ver con el medio ambientalista, y hay un actor que va y viene, que es el tema indigenista, ¿no? O sea, con estos actores que tú ves ahora que están funcionando de manera junta en las votaciones en las Naciones Unidas, en los espacios legislativos de nuestros países se da de igual manera. Votan juntos, trabajan juntos, elaboran juntos, y siempre es con el tema de pobrecitos, ¿no? O sea, el tema de que realmente es denigrante, pobrecita la mujer, pobrecitos los indígenas, pobrecitos los drogadictos, pobrecitos los grupos estos vulnerables como son los grupos de cárceles. Pero los a la hora de digamos. Exacto, entonces a la hora de la hora con este mensaje lastimero que mandan, aprovechan también para ejecutar acciones que a la larga les beneficia solamente a sus grupos de privilegio, a sus grupos beneficiarios de de estas políticas que ellos empiezan a impulsar. Y tú te das cuenta, por ejemplo, te voy a dar el caso de México. México, por influencia de Bachelet, acaba de sacar de las cárceles a personas privadas de libertad que tienen las características de haber hecho abortos, de haber lucrado del aborto, de haber estado vinculados al narcotráfico y de haber estado vinculados en temas políticos en general, ¿no? Entonces dices, a ver, yo estoy de acuerdo que haya privados de libertad, porque además tengo amigos privados de libertad, que muchos de ellos ya están ancianos, superan los 70 años, tienen diabetes, tienen enfermedades cardiovasculares, es decir, son personas en riesgo y que podrían morir con la COVID en un momento determinado. Entonces, yo estoy de acuerdo que haya personas vulnerables a las cuales se les atiende. Pero la chica o doctora de 30, 35 años que acaba de salir libre por haber lucrado del aborto, porque hizo más de 100, 200 abortos,
y ganó de ese aborto millones de dólares, miles de dólares, ¿no? ¿Por qué tiene que salir libre? O sea, ¿cuál es el pretexto? ¿Porque hizo abortos tiene que salir libre? ¿O porque tuvo problemas de rencillas políticas tiene que salir libre? Hay personas que tienen que salir y hay privados de libertad que tienen el derecho de exigir salir. Yo tengo un amigo que está privado de libertad en Argentina, con el cual tenemos una relación afectiva porque es un gran defensor de los derechos humanos. Este amigo tiene 70 años, tiene diabetes, tiene problemas cardiovasculares y ha sido negado de salir. Y en la misma celda que está él, está en primer turno para salir un ex político de extrema izquierda que puso bombas, que mató, que estuvo vinculado en el tema de la guerrilla. Él es el primero que va a salir libre. Nos preguntamos si, por ejemplo, el doctor Rodríguez Lastra, quien fue inculpado por haber salvado las 2 vidas, va a tener ese beneficio. Creemos que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque él salvó vidas, porque está dentro de un marco totalmente contrario a lo que quiere las Naciones Unidas. O sea, no nos estamos dando cuenta que las Naciones Unidas está convirtiendo el poder detrás del poder. ¿A cambio de qué? A cambio de lucrar para unas empresas que son las que realmente están gobernando el mundo y son las que nos están diciendo qué querer, cómo pensar, qué comprar, cómo vivir. Y la prueba es lo que está pasando ahora con la COVID. Si tú te das cuenta hoy, a pretexto de una realidad mortal, de una enfermedad mortal, de una situación totalmente clara en función de la cantidad de muertes y contagiados que hay. Es una realidad que tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que han hecho? Nos han quitado derechos humanos, nos han impuesto una serie de políticas en donde prácticamente ni siquiera los medios de comunicación tienen la libertad de informar. Te informa lo que el gobierno quiere, lo que las Naciones Unidas quiere, lo que la OMS quiere informar, no lo que está sucediendo. En Ecuador hay más de 6,000 muertos y el gobierno no lo quiere admitir, la OMS no lo quiere admitir. ¿Por qué? Porque no quieren llegar con una información en donde esta enfermedad se les está yendo de las manos. Mira, Ecuador gastó 30 millones de dólares en 10 años en políticas de salud sexual reproductiva, comprando preservativos, comprando máquinas de succión de aborto, las famosas AMEU. Compró una serie de instrumentos y equipos para salud sexual reproductiva, anticoncepción, todo lo que tiene que ver con preservativos, con máquinas y todo. Perfecto. Esos 30 millones de dólares que se gastaron en salud sexual reproductiva, hoy nos demuestran que no eran una necesidad del pueblo ecuatoriano, porque no tenemos ni respiradores, ni oxígenos, ni medicamentos, ni unidades de cuidado intensivo para nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos que están muriendo con la COVID. Esa es la realidad. No hay ni siquiera instrumentos como mascarillas, como guantes, como equipos, como vestimenta para evitar el contagio con la COVID. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Les vamos a poner preservativos en las manos? Perdón la ironía, claro. Pero que les vamos a poner preservativos en las manos ahora a los médicos para que no mueran. En el Ecuador han muerto ya más de 30 médicos contagiados porque no tenían la indumentaria ni tampoco todos los elementos necesarios para evitar contagiarse. Tenemos médicos en terapia intensiva que están muriendo porque no hay en este momento medicamentos en el Ecuador. Estamos dentro de un marco de muerte que podía haber sido prevenida, que podía haber sido trabajada, pero les dio la gana de gastarse millones de dólares en propuestas políticas que no eran necesarias para el país, que no las necesitábamos, pero que obviamente eran beneficiarias para sus empresas. Y porque la ONU lo estipulaba así. Y porque lo considera derecho. Del mismo modo que 5 o 10 preservativos no sirven para hacer un guante de látex. Tampoco es creíble que funcionarios que ayer están firmando una norma para autorizar el aborto hoy sean superhéroes salvavidas. Es completamente incongruente. Y es incongruente y a eso me lleva a otra contradicción. Vamos a suponer, yo no lo creo así, pero vamos a suponer que Bill Gates realmente es una persona sumamente preocupada por el bienestar de la población mundial. Vamos a suponer. Y su predicción de hace 5 años, llamando la atención de que la pandemia que podríamos experimentar en los siguientes años era muchísimo más peligrosa que cualquier arma nuclear, siendo las empresas, muchas de las cuales él financia, también son financiadoras de la ONU,
A partir de esa llamada de atención que vamos a suponer que tenía la mejor intención, la ONU inmediatamente no debió haber prendido todas sus alarmas y decirle a todos los gobiernos, pausa. Todo lo que están invirtiendo en salud sexual reproductiva, vamos en este momento a invertirlo en esto que estás diciendo, precisamente porque Bill Gates nos acaba de informar, tenemos información, vamos a hacer un cambio de estrategia para protegernos todos y después retomamos con la salud sexual reproductiva. No es una incongruencia no haberlo hecho, siendo que son del mismo equipo. Más que eso, no es una incongruencia, es un plan totalmente estructurado. O sea, ellos lo tenían totalmente planificado, totalmente estructurado, totalmente establecido. Es más, si tú oyes a Obama en uno de sus discursos que también habla sobre el tema, habla sobre este contagio, sobre estar preparados para este contagio, en donde habla también de la crisis económica que hay detrás. Mira, detrás de todo esto siempre hay intereses de poder y económico, siempre. Y tú lo vas a poder comprobar centavo a centavo. Entonces, no se puede creer en este momento que en un mundo globalizado, en donde absolutamente la comunicación en segundos está al otro lado del mundo, ellos no lo sabían, no lo conocían, ni tampoco estaban listos para prevenir. Todo esto estaba estructurado de tal manera que si tú ves en este momento, por ejemplo, la pelea que hay por el tema de la vacuna, de la famosa vacuna, ¿no? Todo el mundo se pelea que ya tiene la vacuna, habla de que Inglaterra ya tiene la vacuna, China ya tiene la vacuna, Estados Unidos ya tiene la vacuna, Canadá está a punto de sacar la vacuna, Francia está a punto de sacar la vacuna, porque el que tenga la vacuna y el que logre realmente dar la fórmula para acabar con la COVID, automáticamente va a tener el poder. ¿Y sabes cuántos millones de dólares se van a gastar en eso? ¿Sabes cuántos millones de dólares vamos a tener que invertir en eso para poder sanar a la gente? Está muriendo la gente, y no solo con la COVID, no solamente, porque, por ejemplo, hay cuántos ancianos que no tienen en este momento, no están contagiados, pero no hay medicamentos, por ejemplo, en este momento en el Ecuador, no hay medicamentos tampoco para enfermedades como lupus. No hay medicamentos para la diabetes, no hay enfermedades para el cáncer, porque muchas de las enfermedades, muchos medicamentos del cáncer también sirven ahora para el contagio de la COVID. Entonces, claro, tú te das cuenta que hay una muerte vinculada a los contagios que tampoco nadie lo quiere decir. Claro, y que en un sentido también genera que esa muerte de una manera indigna deba ser tratada, porque por ejemplo la esposa de mi tío hace pocos días falleció por un tema de cáncer de seno y nadie de la familia pudo ir al entierro. Ella murió solita, nadie la pudo ir a ver, y eso me lleva a otro tema. Indiscutiblemente debemos ser muy precavidos con el tema del cuidado por la propagación que debe contenerse. Sin embargo, ¿cuál es tu lectura con respecto a no realizarse ningún tipo de autopsia a nadie? Ya que estamos viendo que hay tanto control del Estado en esto, podrían también darse casos de personas que no necesariamente tenían COVID y al no hacerles autopsia, se ponen dentro de los números de afectados por el COVID, decesos por el COVID, y tal vez no lo eran. No se sabe, genera demasiada incertidumbre, genera demasiada suspicacia por quien se lo cuestiona, y además le da un control informativo al poder para también poder manipular esta información. ¿Qué pensás? Mira, a mí me parece que en este momento como humanidad tenemos que cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Primero es un tema de qué clase de formación tenemos. Tenemos una formación totalmente elemental y asumida en función de lo que los otros quieren que nosotros sepamos y quieren que nosotros hablemos sobre el tema. O sea, no somos capaces de investigar más allá. La educación que nuestros hijos reciben en las escuelas, en los colegios, es una educación elemental basada en repetir, en memorizar, no en analizar, no en criticar, no en discernir.
Entonces, muy pocos chicos tienen esa capacidad de poder analizar lo que está pasando. Entonces, nos estamos enfrentando a la consecuencia de un sistema educativo que ellos mismos nos impusieron y que obviamente les dice a los chicos cuál es la línea de pensamiento, cuál es la línea de acción y les quita la capacidad de ver más allá de lo que está pasando. Entonces, ante eso, obviamente, todo lo que ellos digan, todo lo que ellos opinen, va a estar marcado definitivamente por una estructura de poder que les va a decir lo que ellos quieran y nadie va a decir lo contrario. Por el otro lado, tú te das cuenta que existe también todo un sistema de una estructuración de una manipulación informática, de una manipulación de comunicación, de una manipulación con respecto a decirnos que todo lo que estamos viviendo es un tema de derechos humanos. El ejemplo clarísimo es el tema de la libertad religiosa. Por ejemplo, nuestros hermanos, nuestros familiares están muriendo ni siquiera con un servicio religioso. Entonces, claro, ahí también el tema para los creyentes es supremamente importante. Y nadie puede opinar al diferente a lo que ellos están opinando. Entonces, es curioso porque poca gente se detiene a pensar en eso que estás diciendo. Por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, yo no había puesto sobre la mesa el reflexionar al respecto de que, por ejemplo, la esposa de mi tío falleciera de esa manera, y yo dije, ninguno pudo ir, pero en este momento tal vez mis arraigos religiosos no son tan fuertes, pero los de mi mamá sí, por ejemplo. Entonces, hasta ahorita puedo reflexionar al respecto. Qué importante eso que estás mencionando. Sí, en una situación de ese tipo, que es tan esencial para una persona, su contacto con Dios, con sus creencias. Ahorita muchas iglesias están haciendo servicios a distancia y todo, pero cuando una persona necesita una atención individual, está en su lecho de muerte, quisiera que llegue el sacerdote confesor, o quisiera que llegue su pastor, quisiera que llegue alguien de su iglesia, no lo puede recibir. Y tampoco puede ser despedida de conformidad con su creencia. Que eso, digamos, eso pertenece a la humanidad desde que existe la civilización. Así es. Entonces, si tú te das cuenta, estas políticas que se están generando globalistas alrededor de esta enfermedad, de este virus, nos está restando inclusive la capacidad de contacto con el otro. Le tenemos miedo al otro, le tenemos miedo a recibir al otro. Entonces genera seres humanos totalmente aislados del otro, totalmente aislados de su cultura, aislados de sus costumbres, aislados de sus principios y valores, aislados de su fe. Una persona que ha sido totalmente aislada de todo este conglomerado, de toda esta estructura de este ser humano como tal, es un ser humano totalmente vulnerable, es un ser humano al que tú le puedes vender cualquier cosa, le puedes decir cualquier cosa, le puedes exigir cualquier cosa, porque está totalmente vulnerable. Entonces, están creando en este momento una sociedad de superpoder, que es la que tiene la razón, la que tiene los medicamentos, la que tiene la verdad, la que tiene la solución al problema, y una sociedad totalmente vulnerable absolutamente a todo, a información, vulnerable absolutamente al abandono, vulnerable frente a las políticas y a las gestiones que los otros están haciendo. Estamos en dependencia total del otro. El otro, el poder global, nos dice hasta a la hora que podemos salir, a la hora que podemos entrar, qué podemos inclusive en este momento ver y escuchar. Eso me hace pensar precisamente en el discurso que sostenía filósofos hace algunos siglos, de que la mayor minoría es el individuo, la minoría más indefensa, una persona sola. Y ya de tiempos bíblicos, recuerdo un pasaje de la Biblia que decía, ay del que se queda solo, ay del solo, porque si cae, no tiene quien lo levante. Estamos llegando a ese punto donde el Estado, o ese poder supranacional, que de alguna manera empezó a operar como la oficina de relaciones públicas de algunas empresas que la financian, pero que ejerce un superpoder político, no en vano tienen ese afán de parecer superhéroes sus personeros, pero te está atomizando la sociedad al punto que no se puede hablar incluso de sociedad, porque para que haya sociedad tiene que haber personas en contacto mutuo, si no, simplemente es una suma de individuos completamente aislados entre sí. Y yo voy más allá, Robert, si me permitís. Recuerdo un programa de televisión
de estos que ponen a un invitado que tiene muchísimo tiempo de no ver a su familia y de repente el programa, la producción del programa se encargó de encontrar a esta persona y ellos llegaban y se reunían. Bueno, me acuerdo de un episodio en uno de estos programas en un programa mexicano en donde había una señora japonesa que tenía más de 30 años de no ver a sus hermanos. Pues la producción del programa hizo todo para poder, encontró a los hermanos y los trajo. Cuando los trajo fue sorprendente porque ellos se volvieron a ver, iban a llorar y iban a abrazarse y llegaron a 2 metros de distancia y hicieron así. Y ese fue el abrazo. Entonces ella, de hecho, volvió a ver a la producción y dijo, disculpen, es que en Japón somos así. Entonces, llevando esto un poquito más allá, ¿será que la normalización o más bien el generar una desensibilización en nosotros al mantenernos aparte, al mantenernos fuera de contacto, fuera del abrazo, fuera del toque de piel, fuera del beso, lo que antes era algo como tan cotidiano, ahora es algo que anhelábamos como si fuera quién sabe qué? En este momento estamos siendo desensibilizados para poder normalizar en nuestro cerebro que ese contacto físico verdaderamente pueda controlarnos psíquica, emocionalmente y, ¿por qué no, espiritualmente? Enfriarnos espiritualmente de manera que todo esto se vuelva normal y que ellos... Porque también yo creo que estamos llegando a un punto en donde le estamos diciendo al gobierno, si ellos ganan esta apuesta de implementación de su oficialismo informativo, vamos a llegar a un punto de terror en donde las masas van a decir, denme paz y seguridad y encárguese de todo lo demás. Así es. De hecho, yo creo que eso es lo más alarmante de todo. Cuando ya a nivel discursivo se manejaba el hecho de que el contacto físico, cualquier contacto físico de cualquier tipo y con cualquier intención podía ser potencialmente una pena de prisión, si uno tenía la mala fortuna de rozar en el bus a alguien que no le gusta ser rozado. Pero ahora llegamos a un método más efectivo que es el terror, el miedo de que esa persona está enferma, mejor guardo la distancia, el aislamiento total, prolongado, de alguna manera deshumaniza. Así es. Deshumaniza, porque los seres humanos no somos así, no es nuestra naturaleza. Estamos llegando a un punto donde estamos siendo atomizados, aislados, separados, de la forma en que es más fácil controlar, porque no hay nada más débil que un individuo humano solo. Y un poder que te dice, te doy paz, seguridad, y no tienes que pensar en libertad, en pensar, en educarte, en nada, porque todo corre por cuenta mía y vas a pensar lo que yo te diga. Ese es el punto más alarmante y más oprobioso de todo. Más cruel, es súper cruel, es muy cruel. Mira, hay 2 elementos ahí. Lo uno es desenraizar a una persona de su cultura, de sus principios, de sus valores. Cuando tú le sacas a un ser humano y le obligas a quitarse y desnudarse de su historia, de su identidad, es un ser humano totalmente objetivizado, es un ser humano totalmente convertido en un instrumento para un fin. Y lo vuelves absolutamente ya no un sujeto de derechos, sino prácticamente un objeto de derechos, ¿no? Un objeto de derechos en donde el Estado es lo que dice lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, estamos prácticamente convirtiendo de sujeto social, de sujeto de derechos, a objetos de derechos humanos, entre comillas, ¿no? En donde prácticamente le estamos cediendo todo lo que somos, lo que tenemos, nuestra historia, nuestra identidad al Estado para que el Estado diga lo que haga. Entonces estamos en este momento entregando un cheque en blanco al Estado para que este cheque en blanco en el Estado haga lo que quiera con nosotros por el estado de vulnerabilidad en el que nos han puesto y la desenraización que nos están generando. Y ellos van a utilizar, perdón, Amparo, de repente van a utilizar esto para poder decir, no, es que no eres sujeto a derechos. En este momento eres sujeto a beneficios que yo dispongo. Ya no eres sujeto al derecho de la vida. Yo te voy a dar el beneficio de sobrevivir.
con estas condiciones que te voy a dar. Vas a tener el beneficio a la sobrevivencia, no el derecho a la vida. Así es, así es. Y es un privilegio. Es un privilegio. O sea, graciosamente otorgado por el suprapoder. Ajá. Y en el otro lado, justamente en relación a lo que tú dices, está el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, si tú ves los famosos objetivos de desarrollo que son tan famosos de las Naciones Unidas, que han hecho convenciones, han vinculado proyectos, han vinculado inclusive una serie de marcos políticos a nivel internacional alrededor de los famosos objetivos de desarrollo. Si tú te das cuenta, los objetivos de desarrollo son el marco sobre el cual se están cumpliendo todo este tipo de acciones, ¿no? Y uno de los objetivos de desarrollo es justamente la reducción de la población porque hay que salvar el planeta. Después de toda esta pandemia que estamos viviendo, no solamente van a morir por la pandemia, van a morir ancianos porque no tienen medicamentos, van a morir enfermos terminales porque no van a poder ser atendidos porque los centros de salud están totalmente saturados con todos los contagiados, van a morir personas que estaban viviendo del Estado, recibiendo beneficios a través de medicamentos porque sus enfermedades son enfermedades crónicas, son enfermedades, inclusive muchas de ellas raras, y que muchos gobiernos estaban ayudándoles con estos medicamentos. Entonces, todas esas personas están siendo dejadas de atender en este momento, todas, personas con cáncer, con diabetes, con lupus, personas que inclusive tienen problemas de capacidades especiales, están dejando de ser atendidas a nivel político, a nivel económico, y van a morir. Entonces, no solamente van a morir a consecuencia de la pandemia, van a morir también a consecuencia del abandono médico, el abandono en el sistema de salud al que en este momento están siendo sometidos, y ya vemos casos concretos. Entonces, los famosos objetivos de desarrollo, en donde se quiere salvar el planeta a costa de matar a los seres humanos, están en este momento también cumpliéndose. Otros objetivos de desarrollo del milenio que tiene las Naciones Unidas es también la implementación de políticas generales, de políticas públicas globales, ¿no? Políticas públicas globales en función de educación, políticas públicas globales en función de salud, políticas públicas en función de la mujer, de los derechos humanos, y todas esas las estamos viendo. Lo que pasó en México el viernes, en donde se saca a la calle delincuentes a pretexto de la pandemia, va a pasar esta semana en Argentina, en Colombia, en Ecuador, y va a ser en otros países también del mundo entero. Entonces, ya no hay una visión de país, ya no hay una visión de nación, ya no hay una visión de patria. Hay ahora una visión del todos somos iguales, todos, no importa las necesidades personales que tengamos, sino que ahora todo, absolutamente todo, es de todos. Y a la hora de la hora no es así, porque hay personas que tienen necesidades especiales, hay personas que tienen trabajos que le generan mejor función, hay personas que tienen mejor educación. Aquí el tema es que la diferenciación, la individualización, tiene que estar en función del bien común y de la comunidad, no al revés. De hecho, es de asustarse inclusive esa combinación de desarraigo de identidad colectiva y ese establecimiento del gran poder, porque toda la agenda que se está implementando puede resumirse en eso: el ataque contra las identidades nacionales, las identidades espirituales, las identidades incluso físicas, porque ahora cada quien puede hacer lo que quiera, lo que se le ocurra, jugar a hacer una tortuga ninja si así lo desea, y todos tenemos que jugar con él, según lo que él diga. Además es un derecho, entonces tú no puedes ir en contra de eso porque esa persona está por sobre ti y por sobre lo que tú piensas y por sobre lo que tú veas. Exactamente, entonces llegamos a un punto donde lo sentimental sustituyó a lo científico y el objetivo final, esa reducción de la población para prevenir una supuesta catástrofe planetaria, eso es básicamente promover el genocidio preventivo. Así es, o sea, se va a eliminar a los pobres, se va a eliminar a los enfermos, se va a eliminar a los ancianos, se va a eliminar a los más vulnerables en este momento, y prácticamente están cumpliendo su objetivo, porque si tú ves los cuadros de las personas que están muriendo, son justamente ellos, los enfermos terminales, las personas delicadas de salud, los ancianos, son los que no están muriendo, los que están muriendo y los que están siendo sacrificados en este momento.
Es decir, el genocidio preventivo promovido por personas que están convencidas de que en la Tierra sobra gente, pero que ellos no son parte del sobrante. Los que sobran son otros. Hay que matar ellos a los ancianos y ellos no se ven al espejo. Exacto. Ellos nunca son parte del sobrante. Ellos recetan que hay que reducir la población, pero que se mueran otros. Hemos llegado al punto más alto de toda su política, porque esta política viene dándose desde los años 80, ¿no? O sea, ya en los 60 empezaron, en los 70 hicieron algunas pruebas con algunos grupos pequeños, pero desde los 80 empezaron a trabajar a nivel de políticas internacionales. Si tú te das cuenta, los sistemas de educación fueron cambiando en función de las Naciones Unidas, los sistemas de salud en función de sus políticas internacionales, el sistema político también se va generando por ellos, el sistema económico también está dominado por ellos, y luego en lo individual, por ejemplo, hay cambios en el tema del control natal. Una mujer en el año 60, 70, decirle que matar a su hijo es lo más importante que ella puede hacer y que además es un derecho y que eso le va a reivindicar en sus valores, le va a reivindicar en su vida personal, era impensable. O sea, ninguna mujer con sus 5 sentidos pensaba que matar a un hijo le iba a solucionar los problemas. A partir de los años 80, 90, tú te das cuenta cómo el sistema de educación, con toda esta onda de los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, los derechos de las mujeres, va generando toda esta situación de yo soy importante, mis sentimientos son importantes, lo que yo quiero es importante y no importa a los demás. Entonces se genera todo un cambio de pensamiento en donde tú vas viendo cómo los chicos empiezan a empoderarse de ese discurso y el aborto empieza a trabajar. Luego está el yo quiero y yo siento. Entonces, lo que tú quieras hacer con tu cuerpo no importa. Las consecuencias yo ya me hago a un lado, mientras tanto me sigas comprando. El ejemplo de la vida promiscua de los jóvenes. Las enfermedades de transmisión sexual han crecido y se han potenciado en los últimos años prácticamente al 300%. El tema de las enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, como la pandemia o otras, el herpes, por ejemplo, eran enfermedades que no eran tan comunes en el general de la población, más que en personas promiscuas. Como la promiscuidad ha crecido, hoy prácticamente, ¿qué es lo que te dicen? Disfruta el placer, disfruta lo que tú quieras, haz lo que tú desees. Tu cuerpo es un sinfín de posibilidades y un sinfín de deseos. Entonces, claro, te dicen lo bonito de la relación sexual, no importa si es entre hombres, entre mujeres, solteros, casados, viudos, adolescentes, no importa. Si tienes 10 años, no importa, ¿no? Con que uses preservativo, no hay problema, ¿no? Entonces, claro, empieza una curva de promiscuidad, yo quiero, yo deseo. Cuando los chicos están con virus de papiloma humano, cuando los chicos están con herpes, cuando los chicos están con alguna enfermedad de transmisión sexual, nadie está al lado de ellos. Pero sí dejan muchos millones y mucho dinero para estas empresas. Yo quiero, yo siento, yo necesito, es mi derecho, no importa si pueda morir en el intento. El otro punto máximo de todo esto es el tema ambientalista, ¿no? Los animales, la naturaleza es lo más importante. Pero ojo, el hombre ya deja de ser importante. Entonces, no corte un árbol, ampute un niño, exacto, ampute un adolescente que se siente mujer para que entonces empiece a parecer mujer. No contamine los ríos, pero sí échale hormonas a las mujeres, échale hormonas a los niños para que dejen de parecer hombres y ahora parezcan mujeres, para que dejen de ser mujeres y parezcan hombres. Entonces, el ser humano se ha convertido en una cosa, en un objeto, en donde las políticas internacionales, en donde el dinero que generen estas políticas es lo más importante. Y el ser humano ha quedado totalmente aislado, totalmente vulnerable y totalmente cosificado por todas estas organizaciones internacionales a las cuales nosotros les aplaudimos, nosotros les abrimos las puertas, nosotros les dependemos de ellos y nosotros inclusive en la parte legislativa somos sus fieles borregos para que ellos se sigan beneficiando. De hecho, nos comentaba Pablo Muñoz Iturrieta, que tuvimos de invitado la semana pasada, que en Canadá, por ejemplo, las clínicas para algunos tratamientos médicos que no sean esenciales, como dentistas, etcétera, están cerradas, pero las veterinarias están abiertas. Entonces, en este momento se nos está proponiendo una sociedad que es bebe cuanto quieras, come cuanto desees y fornica el tiempo restante, y eso queda sin tiempo para pensar, para discernir, para reflexionar, mucho menos para leer. Exactamente. Amparo, nos hiciste una introducción muy amplia de cómo funciona la ONU, todo lo que hay detrás. ¿Qué tan contaminada
están otras organizaciones, por ejemplo, como la OMS, entrando un poquito ya en el tema específico del coronavirus. Llegamos a la conclusión con la ONU de que entonces era un ente político cero técnico. Personas técnicas como vos eran muy raras, y llegó un punto en donde simplemente era completa y totalmente político, y eso es el reflejo de lo que estamos viendo ahorita con la OMS. Lo podemos entender así. Además, sumiso, porque tú puedes tener técnicos. O sea, tú en las Naciones Unidas encuentras tres tipos de personajes, ¿no? El personaje que es técnico, operativo, que son médicos, educadores, o sociólogos, antropólogos que están trabajando, pero que ganan bien. O sea, es un técnico que va por el dinero, no es un técnico que necesariamente está por el tema social, educativo. O a lo mejor sí está y le pagan bien, pero tú tienes que responder a lo que la empresa te está pagando. Es una empresa como cualquier otra. Entonces, todo lo que tú hagas tiene que ser en función de la empresa. Entonces, tú prácticamente quedas vendido profesionalmente a los intereses de esta institución, porque te están pagando más que bien en función del resto de profesionales. Tú no vas a ganar igual en ninguna otra ONG. Entonces tú dices, yo me quedo aquí, no importa si es que lo que yo estoy haciendo no sea de mis principios o de mis valores. O sea, yo con que me paguen, y de hecho yo tengo amigos que me dicen, Amparo, a mí con que me paguen lo que me están pagando, lo que hagan o los resultados de lo que hagan es lo que menos me importa. Porque están ganando ahorita $7,000 y $8,000. Y ahorita con el tema de la pandemia están llegando a ganar entre $10,000 y $12,000 los que están enfrentando en este momento la situación. Entonces, claro, eso en Ecuador no lo vas a ganar en ningún otro lado. El otro es el político, es el que está ahí por temas políticos, por enlaces políticos, por aplicación de políticas públicas, por la relación de cabildeo con los legisladores. Entonces, ¿cuál es la función de él? Él tiene un ideal político progresista, en donde él sabe específicamente que el tema, por ejemplo, de cambios de género, las personas de cambios de identidad sexual, es un derecho, que el aborto es un derecho, y él va por eso, lucha por eso, porque cree que sinceramente que eso es lo que va a cambiar la revolución, va a revolucionar el mundo, va a revolucionar la sociedad, va a cambiar la sociedad, y con una persona que sea hombre, que se crea mujer, ya prácticamente los derechos humanos están resueltos, ¿no? Entonces ese es el segundo personaje. Y el tercer personaje es el que sabe claramente a dónde va, cuánto va a ganar y qué es lo que tiene que hacer para posesionar su visión empresarial. Es el que maneja los hilos desde arriba. La cara pública que tú ves de la OMS no es nada más que un empleado de estas organizaciones. Es un empleado puesto por ellos para decir el discurso de ellos, para implementar las políticas de ellos y para elaborar proyectos que le beneficien a ellos. Entonces, estos tres personajes trabajan en función de ese fin. Por lo tanto, todo lo que resulte de eso va a transformar el mundo, absolutamente todo. Y tú y otra gente, Roberto, que piensan diferente, no van a ser más que unos locos totalmente conspiranoicos. Pues, exacto. Ignorantes. ¿No? Y extrema derecha, porque además claro, hoy todo religiosos, conservadores, moralistas, de extrema derecha, ignorantes, es que además con el pensamiento totalmente frustrado, ¿no? Porque claro, es lo que todo el mundo te dice. A mí me han llegado a decir en mi cara, ¿ya? De mi propia familia, que yo debería morir porque le voy a hacer un bien al mundo, porque mi pensamiento conservador, ultraderechista, va en contra de los derechos de los otros. O sea, si tú le dices a un joven, mira, si tú tienes relaciones anales, vas a sufrir consecuencias físicas, biológicas, que te van a destrozar la vida, que vas a terminar usando pañal durante todo el resto de tu vida y no vas a poder tener una vida normal. Decirle eso a una persona es un atentado a sus derechos. Porque te dicen, no, estás atentando a lo que él quiere, lo que él siente, lo que en ese momento su vida lo requiere. Sí, pero le va a afectar de por vida, le va a dañar de por vida. Las relaciones entre hombres son dañinas, físicamente, biológicamente, emocionalmente. ¿No te gusta oírlo? Pues mira, yo tengo la obligación de decirlo. ¿Por qué? Porque como mujer, como madre, como ciudadana, si alguien se está haciendo daño, mi obligación es decirte que te tienes que cuidar, que tienes que hacer daño. Ya, si después de eso haces lo que te dé la gana, pues bien, pero no les digan a los chicos que eso es lo correcto. Claro. No le digan a una mujer que el aborto le va a ayudar, que le va a beneficiar, que le va a transformar su vida, porque el aborto la va a destrozar física, emocional, psicológicamente. Si tú no le quieres decir, mi obligación es decirlo. Ahora, el momento que esa mujer se enfrenta a la decisión del aborto,
realiza el aborto, queda totalmente dañada, ellos desaparecen. Si tú te das cuenta, ellos están hasta el momento de ponerte frente al barranco. El momento que te dan la patada para botarte al barranco y que además dicen que tú tomaste la decisión de hacerlo y que es tu decisión y que nadie más podía haberlo tomado, porque ellos te ponen frente al barranco, ellos te ponen al límite. Entonces tú terminas tirándote al barranco. El momento que estás abajo o muerto o herido, ellos están arriba riéndose de ti, están arriba gozando de lo que tú estás viviendo, porque además, ¿sabes qué? En el momento que estás, si no te moriste, quedaste herido, ellos te van a tener que lanzar la soga para sacarte del barranco. Entonces se ríen porque además dependes de ellos, dependen de que ellos te tiren la soga para salvarte. Y eso es lo que te hace más vulnerable todavía. Amparo, tu punto de quiebra fue enfrentarte con este aborto, pero hay muchas personas que no tienen eso. Entonces iba a consultarte, dentro de estas organizaciones, ¿hay cabildeo interno o hay adoctrinamiento interno a nivel de comunicación por aquello de que seas un excelente técnico y necesitamos que estés en nuestras filas y te vamos a pagar muy bien, pero necesitamos no solamente que vendas nuestro mensaje, necesitamos que te lo creas? Entonces hay a nivel de comunicación interna gente que termina siendo adoctrinada y creyendo que lo que está haciendo está correcto. A ver, mira, el punto ahí es que tienen demasiada gente que quiere estar, o sea, ellos se dan el lujo de seleccionar. Yo leí algún rato un cuento sobre el demonio y decía que el demonio llegó unos años en donde tenía que convencerte y tentarte para que tú estés y caigas en sus brazos. Hoy ha llegado el tiempo en donde tú le pagas al demonio para poder bailar y convivir con él. Yo creo que esa es la relación exacta de lo que estamos viviendo ahora. Tú tienes en las filas de las Naciones Unidas demasiada gente que cree en esto, que se lo ha comido. Por eso te digo, ellos tienen sus tres poderes tomados, la academia, la política y los medios de comunicación. Son sus tres frentes que están totalmente tomados y que además han generado una situación de poder. Entonces, estar en las Naciones Unidas implica poder. A mí mucha gente me dice en la cara, cuando amigos que están ahora de consultores, de asesores, de ministros, que están trabajando en las Naciones Unidas, me lo dicen. Amparo, qué tonta que eres, o sea, ¿cómo te sales? ¿Por qué hablas mal de ellos? O sea, si ellos te están dando de comer, o sea, yo soy la tonta, ellos son los inteligentes por lo que están haciendo y están aplicando. Entonces, esa visión de tú eres el tonto por no creer en lo que ellos dicen y yo soy la inteligente porque estoy con ellos, trabajo para ellos, gano muy bien, estoy en lo más, además te dicen, lo más grande e importante de mi vida profesional ha sido estar en las Naciones Unidas y te lo presentan como lo más importante, el triunfo más importante de tu capacidad profesional. Entonces, no necesitas, sí tienes lineamientos internos, o sea, sí tienes una formación. Yo tengo una especialización que se llama modificabilidad cognitiva, que es justamente el cómo hacer que el cerebro logre desarrollar capacidades y potencialidades para que el otro logre romper estructuras tradicionales o estructuras que no le están permitiendo desarrollar. La modificabilidad cognitiva nace de un judío que justamente su objetivo era ayudar a sanar a las personas que habían salido del holocausto. Y luego esta modificabilidad cognitiva fue utilizada por los israelitas el ejército israelita y además con personas con problemas con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y tiene una potencialidad del cerebro impresionante a nivel de las personas a las que se les aplica esta propuesta. ¿Cuál es el objetivo? Y a lo largo lo vas viendo, ¿no? En las Naciones Unidas lo que se hace es potenciarte. Te potencian al máximo, te exigen al máximo, te inducen a un nivel de trabajo que es al 100%. Come, duerme, vive en función del trabajo de las Naciones Unidas. O sea, te llaman a las 6 de la mañana y te dicen, ¿sabes qué? Ahí está tu boleto de avión, tenemos una emergencia en Guayaquil, tienes que salir en este momento y ya está tu cheque, están tus viáticos, está absolutamente todo, el auto te va a estar esperando a las 8 de la mañana. Entonces, ese nivel de exigencia profesional, que además es a tope, al máximo, no te permite tener esa capacidad de decir, mira, voy a ver si lo hago, me lo voy a pensar, no. O sea, así como te pagan, te exigen. Tú ahí devengas hasta el último centavo que ganas. O sea, eso sí te lo puedo garantizar. O sea, no es que ganas $20,000 y puedes estar tranquilamente en tu casa tomándote un café, no. Tu vida les pertenece a ellos. Tu capacidad les pertenece a ellos. Tu dinero que estás ganando es un dinero que ellos te están pagando. Entonces, el cabildeo interno no hace falta porque el nivel de exigencia y de compromiso y de lealtad con la institución
están dados en función de lo que te pagan, de lo que ganas y además de lo que tú respondes a todo eso. Y si tú no quieres, ahí siguen haciendo fila. Ah, no, y además te dicen, o sea, al que no le gusta, mira, se va. Yo mismo lo llegué a decir con mis compañeros cuando me decían, mira, Amparo, hay gente que no acepta, hay gente que no está de acuerdo, y te digo, mira, al que no le gusta, se va. A los maestros que les poníamos como líderes de nuestra propuesta de salud sexo-reproductiva, que era con los que luego hacían, era un sistema de cascada, ¿no? Entonces, en la cascada que iba cayendo había un sistema de maestros a los cuales se les daba viáticos, se les pagaba cursos internacionales, se le avalaba para que suba de categoría y gane un poquito más en el Ministerio de Educación. Estos líderes muchas veces se cuestionaban, decían, pero ¿por qué a los 10 años a un niño le damos un preservativo en la mano? ¿Por qué a las niñas les enseñamos con la boca a poner preservativos en los plátanos? O sea, eso es denigrante. Chiquitas, a la que no le gusta, se va. Esto es lo que hay. Al que no le gusta, se va. Y mañana les aseguro que voy a tener 10 en la fila para poder contratar. Entonces, claro, además te dicen, estás trabajando en las Naciones Unidas. Claro. Eres técnico de las Naciones Unidas. Eres el delegado de las Naciones Unidas para hablar con el alcalde, para hablar con el presidente, para irte a Washington a las convenciones, para irte a Washington. Imagínate un adolescente de 17 años que le ves que es líder, que le ves que arrastra gente, que le ves que tiene capacidad de palabra, capacidad de pensamiento, un desarrollo de pensamiento súper importante, le metes en todo esto y le mandas a Washington al encuentro internacional, la convención de jóvenes, para que vaya como delegado de Ecuador, un chico que viene de un barrio de extrema pobreza o de un sector rural, que no habla inglés, llega a Washington como el delegado de las Naciones Unidas. Entonces, claro, yo le digo, tú tienes que decir esto, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera. No te preocupes, gástate los viáticos que te voy a dar, regresa y me firmas un papelito en donde tú me dices que fuiste el delegado de Ecuador. ¿El chico qué me va a decir? ¿Tú crees que él se va a oponer a lo que yo le diga? Claro. Él lo único que me va a decir es sí, ¿dónde firmo y cuándo es el viaje que yo ya estoy puesto? ¿Qué sería del mundo sin estas organizaciones? ¿Podría cada país estar protegido, ser autárquico de alguna manera a nivel de salud y a nivel de políticas sin tener que pertenecer a estos organismos? ¿Se podría pensar en un mundo sin ellos? A ver, la aldea global en este momento tiene una situación específica y es que ellos se han vuelto tan importantes y tan elementales en la vida de todos los pueblos a los cuales están ellos ligados, que muchos de ellos sucumbirían. Te digo, por ejemplo, África. Las ayudas que van de las Naciones Unidas a África en tema de educación, en tema de salud, en tema de técnicos, en tema de profesionales, es tan fundamental en este momento que terminas dependiendo de ellos porque no tienes esa capacidad. Por ejemplo, América Latina, te digo, Ecuador no tiene industrias. Ecuador no tiene una capacidad de producción como debería, porque ellos mismos nos lo impiden. Ellos mismos no te permiten salir de este sistema de pobreza. O sea, es un sistema cruel. Es tan cruel que nos hace depender de ellos. No nos da independencia. Es como ese papá, ¿no? Porque además es una visión súper paternalista. Ese papá que toda la vida te encierra y nunca te deja ver el mundo, nunca te deja desarrollar. Entonces, ¿cuándo vas a desarrollar tú? Nunca. Y cuando salgas al mundo solo, vas a tener que sufrir un montón de consecuencias, porque nunca te dieron las habilidades, las destrezas, las posibilidades de desarrollar, de crear, de ser autosuficiente. No nos dejan ser autosuficientes, no nos dejan desarrollar. Entonces, vivimos encapsulados en una necesidad realmente mortal en relación de ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de industrias? Nosotros producimos cacao, nosotros somos pueblos totalmente agrícolas después del petróleo. Por ejemplo, ahorita que cayó el petróleo, el tema, por ejemplo, del cacao, nosotros producimos cacao, pero no hacemos chocolate. ¿No? El desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico, el desarrollo profesional, tenemos una fuga de cerebros importantísima en los países de América Latina. Entonces, hay un sistema alternativo que yo creo que es el que está generando un cambio importante. Es pequeño, no se siente. En Europa se ha desarrollado muchísimo, Holanda, Suiza, tienen todo este sistema alternativo de la manufactura, de la pequeña industria, de comprar y además amar la producción nacional.
y hacer, por ejemplo, este tema de los trueques, de volver a una moneda alternativa. Muchos de ellos tienen monedas alternativas en sus mercados, ¿no? Se les conoce como hippies, ¿no? Los mercados hippies y todo este mundo alternativo donde yo elaboro mi queso, yo elaboro mis productos, yo siembro mis productos. Es un sistema alternativo muy pequeño, pero te digo sinceramente, con todo lo que está pasando, vamos a tener que volver a eso, porque hoy estamos totalmente controlados. Si tú tienes un celular, ya estás controlado, ya eres parte de la aldea global, ¿no? Si tú en este momento cometes algo, haces algo, ten la seguridad que todo lo que tú haces, esta aldea global sabe lo que tú comes, lo que pagas, dónde está tu cuenta, cuáles son tus ingresos, tus egresos, a dónde te vas, dónde te mueves, cuáles son tus gustos, qué es lo que tú estás en este momento haciendo, con quién te relacionas, cuál es el tipo de personas con las cuales tú te relacionas, absolutamente todo. Esa es la aldea global en la que vivimos. Una persona que quiera aislarse de esa aldea global, lo primero que tiene que hacer es dejar mucho de esto, renunciar a muchas de estas comodidades, entre comillas, y empezar un sistema alternativo totalmente diferente que, por un lado, te va a aislar, pero por el otro lado también te va a proteger. Y lo otro, que es lo más grave de todo esto, es que sí exista una revolución internacional, sí exista un sistema de resistencia internacional que diga, no acepto, no quiero y me voy a enfrentar a este sistema a como dé lugar. Entonces, ya eso lo están viviendo muchos países. Estados Unidos, con el tema de la pandemia, tú ves que hay grupos que se están resistiendo en este momento al tema, por ejemplo, de la cuarentena. Nos hicieron adictos al asistencialismo de estos organismos y empréstitos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, porque hay que dejar claro, nos mencionabas fuera de cámara, que mucha gente no se sale de la ONU precisamente porque perdería el beneficio de poder pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que es otra manera de esclavitud y tener, no sé, que te voy a prestar, pero necesitas implementar estas legislaciones en tu país. Entonces nos hicieron en un sentido adictos y dependientes a eso, lo cual hace que la producción o la generación de nuevos emprendedores, por ejemplo, que tengan un proyecto, no lo pueden desarrollar porque la ONU exige que este software tiene que ser este. Y de repente hay 10 personas, 10 creativos que están generando un software que puede solucionar ese problema X, pero no pueden desarrollarlo porque el gobierno está obligado a utilizar este que está imponiendo el organismo internacional. Sí, toda la gente, a mí realmente me da risa de muchos de los progres estos que te dicen, hay que empezar a irnos en contra del gran poder internacional y todo. Sí, ellos son parte, ellos están ahí, o sea, ellos son los primeros que son los sumisos borregos de todo este sistema, son parte de ese sistema. Wow, increíble. Amparo, agradecerte de todo corazón este rato que has sacado para ayudarnos a todos a salir de la ignorancia en este tema tan oportuno a propósito de la situación mundial que estamos viviendo, y quisiera pedirte que nos regalaras una reflexión final para todos los ignorantes que estuvimos conectados en esta disertación. Querido Luis, querido Roberto, ya para finalizar, yo creo que es importante decir que hace falta una organización a nivel internacional que nos ayude a regular, a coordinar, a establecer políticas internacionales para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas que sabemos que viven en situaciones difíciles. Lo que no podemos permitir es que esta organización, llámese como se llame, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sea quienes gobiernen nuestros países, quienes atenten nuestra soberanía, quienes intenten de una u otra manera inclusive prostituir a nuestra población. Eso es lo que no podemos permitir. Peor aún, que esta organización está en manos de intereses económicos, intereses políticos que están destruyendo la vida de miles y miles de personas. Les agradezco muchísimo la invitación y les invito a que podamos hacer una resistencia civil desde donde estemos para que este tipo de leyes, de políticas, de atentado a los derechos humanos contra la vida de nuestros ancianos en este momento, de los niños con leyes del aborto, con leyes de salud sexual reproductiva, de género, no se den en nuestros países,
Y nosotros como mujeres, como líderes, como gente común del día a día, podemos inclusive defender nuestro derecho a la libertad religiosa, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a educar a nuestros hijos con nuestros principios, con nuestros valores, y que bajo ningún pretexto, ni de pandemias, ni de falsos sentimientos o emociones, se nos impongan leyes que destruyen nuestra vida y nuestra familia. Robert. Parece haber precisamente una doble agenda, un doble discurso. Y eso, como costarricenses, tenemos que estar muy atentos a no entregar nuestras libertades, a no entregar nuestra capacidad crítica. La unidad nacional no se construye a partir de renunciar a pensar, no se construye a partir de renunciar a observar, no se construye a partir de limitarse a apagar el cerebro y limitarse a aplaudir lo que diga el gobierno de Puebla. Eso no es una forma de construir la unidad nacional. Eso lo que construye son rebaños que son fácilmente conducibles a un barranco. Y eso debemos evitarlo a todo trance. Como costarricenses tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir el sentido común, no desafiar medidas sanitarias evidentemente lógicas. Sin embargo, no debemos cerrar los ojos y decir todo está bien, y el que diga algo, porque todos tenemos que estar unidos y la forma de unirnos es alabando al gobierno. Eso no es así. Ese virus, si nos gana, sería el más complicado de todos y el más destructor de todos. Vamos a tomar las medidas necesarias, pero no perdamos nuestra capacidad de discernir, como bien acabas de cerrar. Recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales para que nos sigan. Vamos a seguir generando estos contenidos. Acá abajo tienen la dirección de nuestro perfil en Patreon para que ustedes puedan de manera voluntaria hacer una pequeña donación, un pequeño aporte para que nosotros podamos seguir contando con estos contenidos y poder generar más discernimiento y más cuestionamiento y poder salir de la ignorancia un tema a la vez. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Amparo por este tiempo que nos regaló, y por favor manténganse a salvo y nos vemos la próxima semana con nada más y nada menos que Chinda Brandolina. Nos vemos si Dios lo permite. Gracias. Sí,